Mi nombre es Fabiola Cartagena Rojas, soy del territorio ancestral de Toribío, Cauca. Bueno, doña Fabiola, cuéntenos un poco sobre este proceso organizativo. Hoy es importante, ¿no? ¿Por qué es importante este proceso en esta región, Fabiola? Bueno, nuestro proceso ha sido importante cada vez que la comunidad demuestra la unidad, la fortaleza, cada vez que nosotros como pueblos indígenas nos empoderamos de este proceso en el sentido de pervivir como pueblo Nasa, de mantenernos en unidad, de defender el territorio, de proyectarnos en unos planes de vida para dejarle a nuestros niños y a nuestros jóvenes un país distinto. Bueno, doña Fabiola, ¿y siempre fue así? ¿Tuvo siempre la trascendencia, la fuerza que tuvo hoy? ¿O cómo fue este proceso? Bueno, como todo, ¿no? Al inicio, pues las comunidades indígenas siempre no fue fácil empoderarlas, porque de todas maneras la incidencia del blanco y de los partidos tradicionales había permeado mucho el sentimiento de algunos comuneros. Pero en la medida que se fue trabajando, en la medida que se les fue demostrando que otro mundo era posible, que como pueblo Nasa debíamos estar organizados de manera distinta, que nosotros no obedecemos a los partidos tradicionales sino a un proceso común. En esa misma medida la comunidad fue entendiendo y se fue fortaleciendo esto. Porque decir que fuerte desde que iniciamos pues sería no decir una verdad, porque esto ha costado muchísimo y a veces desde la misma claridad y la misma conciencia de nuestra gente pues no ha sido fácil entrarla en razón. Bueno, vámonos entonces a esos comienzos, ¿no? del proceso para entender un poquito cómo se da origen a esto que vemos hoy en día. Bueno, nosotros contamos nuestra historia desde que llegaron los españoles, desde 1492. Desde ahí le estamos contando a nuestras comunidades cómo nuestros ancestros defendieron todo este proceso. Podemos hablar de la Gaitana, podemos hablar de Juan Tama, de Manuel Quilo y Ciclos, de Quintín Lame, y desde ahí cuando nace el CRI en 1971, con unos principios que por más que hayan querido cambiarlos, los principios siempre siguen siendo los mismos, porque además recogen pues el sentir del pueblo Nasa. ¿Cuáles son estos principios? Los principios son los de unidad, tierra, cultura y autonomía. Ahí realmente la comunidad se sintió representada e identificada. Por eso esos principios fueron, son y seguirán siendo por siempre. Ok. Vamos entonces un poquito hacia la parte de Quintín Lame. Bueno, Quintín Lame, pues como todo Nasa, él fue criado en medio de blancos, luego fue a pagar servicio militar. Estando en el servicio militar aprendió a leer y a escribir. También aprendió que habían unas normas que defendían a los pueblos indígenas, y cuando sale del cuartel empieza pues a empoderar a su comunidad, a contarles qué era lo que había para los pueblos indígenas, y además pues conocer la ley 89 de 1890, que era la que daba pues por decir algo, un reconocimiento a los pueblos indígenas, como el no pagar terraje, no pagar servicio militar, el derecho a la salud y a la educación. Eso era lo que Manuel Quintín Lame siempre trabajaba con su comunidad. Se caminó todo el territorio porque lo hacía pues a pie, concientizando a su gente y además pues imponiéndose ante las políticas del Estado. Bueno, ¿y eso cómo se va luego encaminando en esa distancia temporal, ¿no? Como desde el momento de Quintín Lame hasta llegar a los años 60 y 70 que empiezan los... Bueno,
Yo creo que hay una cosa importante en el pueblo Nasa y es no perder la historia, conocer su historia, y yo creo que eso también fue lo que hizo Quintín Lame. Dar a conocer la historia a su comunidad para que la comunidad se empoderara de ella. Con base en eso, las líderes, digamos así, o autoridades que de esas épocas conocieron a Quintín Lame y fueron además alumnos de él, fueron también, después de que Quintín Lame ya desaparece, fueron empoderando a la comunidad de las luchas de Quintín Lame y de los anteriores, pero además se dieron cuenta que era una lucha que había que como consolidarla, o sea, que no se podía quedar solamente en un líder, en un caudillo, sino que había que armar algo que fuera mucho más fuerte y que fuera reconocido por el Estado. O sea, las comunidades lo que hicieron fue decir, somos un pueblo Nasa, somos diferentes territorios, unamos todos esos pensamientos y hagamos algo que sea mucho más fuerte y que se nos reconozca a nivel nacional. Y ahí es donde sale la idea pues del surgimiento del CRIC. Además que eso fue a raíz de muchas asambleas, de reuniones con los otros pueblos, y en ese sentido ya se toma la decisión de que teniendo ya algo sólido, ya se tenían los principios y más o menos cuál era la plataforma de lucha a trabajar, porque una de las cosas que ha tenido el pueblo Nasa importantísima es que siempre está mirando qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, dónde lo vamos a hacer y con quién lo vamos a hacer. Entonces allí es donde realmente se empieza pues a trabajar lo que es la plataforma de lucha que nosotros cada día vamos poniendo en práctica, pero que además le vamos aumentando otros puntos. Bueno, entonces allí sería bueno tocar dos temitas: la recuperación de tierras antes de la fundación del CRIC y lo que pasó en la Susana Tacoyó. Bueno, antes del CRIC pues era lo que venía haciendo Quintín Lame, ¿cierto? Con su quintinada, porque él armó una quintinada por la misma persecución que se tenía pues hacia las luchas de los nazas. Pero cuando ya surge el CRIC, esto coge muchísima más fuerza. O sea, ¿por qué? Porque ya es una cosa más organizada, además de ser más organizada, es mucho más, con mucha más gente, con mucho más pueblos étnicos, y allí es donde ya eso empieza pues a caminar en todos los territorios. Bueno, después de varias reuniones, asambleas, en el territorio de Tacuelló, municipio de Toribio, vereda La Susana, se toma la determinación pues de ya consolidar lo que era el Consejo Regional Indígena como tal, donde recogía a los diferentes pueblos asentados en el Cauca. Entonces es allí donde ya se define cuándo se va a hacer el Congreso para que se vea pues a nivel regional y a nivel nacional, y se define que el 24 de febrero de 1971 se hace ese gran Congreso. No sería la multitud de gente como la que tenemos hoy, pero sí hubo más o menos unas 2000 personas, que eso significó pues que la gente de todas maneras estaba harta, ansiosa de algo que fuera distinto a lo que se venía manejando durante muchos años, y que además eso ya los iba a hacer sentir representados y reconocidos, digámoslo así, como pueblos. Bueno, ¿qué cambios conllevó la creación del CRIC? Al inicio muchos, ¿no es cierto? Porque de todas maneras, como dije al principio, no todos los comuneros estaban de acuerdo por ese corazón que tenían pegado a los partidos tradicionales y al patrón. Pero luego se fue dando ya toda la capacitación, el acompañamiento a las comunidades, porque yo pienso que ese fue uno de los trabajos importantes que hizo el CRIC,
meterse a las comunidades, estar con la familia, hablarles del proceso, hablarles de la ley 89, hablarle de todos estos compañeros que nos antecedieron, como la Gaitana, Juan Tama, Quintín Lame y otros. Entonces, con base en eso, las comunidades fueron tomando conciencia y el proceso se fue fortaleciendo. Además, fue bien importante porque cuando nace el CRIC fue como el motor, por decirlo de alguna manera, para darle fuerza a otras regionales para que se fueran organizando. Sí se vino pues una ondanada de persecución hacia los líderes, como ha pasado siempre y como pasa hoy, en que la mejor manera para detener un proceso político pues es acabar con los líderes. Eso también se empezó a dar y ahí fue donde las comunidades también empezaron a tomar una conciencia y a irse organizando de manera distinta para poder defender el proceso. Bueno, eso nos lleva a una historia no siempre contada sobre el Quintín Lame en su segunda parte, por así decirlo. Ajá. Sí, en vista de que las recuperaciones de tierra pues eran fuertes en los territorios, pero que además era muy fuerte la persecución hacia los líderes que se empoderaban de todo este proceso, pues surge el Quintín Lame como defensa, ¿no?, a los líderes y a la liberación de la madre tierra, para evitar seguir teniendo pues más masacres, más líderes asesinados. Lo que uno también pues debemos de reconocer dentro de toda esta historia es que el Quintín Lame jugó un papel muy importante en ese proceso, porque eso detuvo, de alguna manera eso detuvo la política de Estado de exterminio hacia los líderes indígenas. Bueno, posterior a lo que fue la paz con el Quintín Lame, que se hizo este acuerdo también, ¿cómo avanzó, digamos, el proceso? Ya vamos por los años 90, ¿qué va pasando en los 90 para llegar a los 2000? Bueno, yo creo que uno de los ejemplos de los procesos de paz con los grupos armados fue el Quintín Lame, porque el Quintín Lame, sus comunidades, su personal que estaba dentro del proceso armado, volvió a sus comunidades a hacer trabajo político, pero también a dedicarse a su familia. Si usted ve la historia, nosotros no podemos encontrar allí que un miembro del Quintín Lame conformó una banda, se dedicaron pues a lo que hoy prácticamente muchos de los que se desmovilizan se dedican, ¿no?, el Quintín Lame. Pero eso obedece también a que como Quintín Lame tenía una directriz, tenía una dirección, tenía unos principios y obedecía a esos principios, ¿cierto? Tenían claro que haber conformado el Quintín Lame como grupo armado no era solo para enfrentarse a un soldado o a un policía, sino para detener la arremetida pues, de asesinatos hacia nuestros líderes indígenas. Y eso dio ejemplo, o sea, eso permitió que nuestros compañeros que estaban en ese proceso fortalecieran mucho más el objetivo, digámoslo así, político que tiene el Consejo Regional Indígena del Cauca, porque cada uno de ellos fueron a las comunidades. Tuvimos a un compañero que estuvo en la Asamblea Nacional Constituyente, tuvimos compañeros también que hicieron parte pues, del Senado, y eso ya tuvo un reconocimiento, por decirlo así, político a nivel nacional. De acuerdo. Y ya vamos entonces entrando hacia los 2000. ¿Qué pasa con el movimiento indígena, con la ASIN en los 2000? Y también toquemos cuándo se conforma la ASIN, ¿no? Ah, ya. Como es sabido por todos, nosotros siempre nos movemos a través de los congresos regionales, y cada congreso pues va mandatando todas las políticas que la comunidad dentro de ese congreso va orientando.
Y en el 9º Congreso en Corinto, Cauca, las comunidades mandataron de que ya era hora de irse despegando de lo que era el CRIC, entonces se habló de la descentralización de los territorios del CRIC. Eso no quería decir que era división, sino porque de todas formas nosotros sabemos que el CRIC surge es con el fin de empoderar, de capacitar, de orientar políticamente a sus comunidades, y a través de eso hace parte también de ir fortaleciendo los procesos zonales y los procesos locales. Entonces, en 1994 más o menos es donde se empieza ya a organizar la ASIN como Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, para fortalecer toda la parte que era la zona norte. Y también pues surge más o menos como la misma estructura que tenía el CRIP, un representante legal y el resto de los compañeros que hacen parte de esa comitiva, digamos así, de esa mesa o de ese tipo de organización. Entonces se fortalece la CIN y ya en 1996 es donde ya es reconocida como Asociación de Cabildos Indígenas y se empiezan a estructurar pues todos los programas. El programa de salud, el programa de educación, el de mujer, el de los jóvenes y todo lo que el de seguridad alimentaria, y también pues el de que nos hace fuertes cada día y que debemos reconocer que gracias a ellos nosotros este proceso cada día está más empoderado, que es el de la guardia. De acuerdo. Dos cuestiones allí para ir cerrando este espacio. La conformación del programa Mujer, que fue el programa Mujer y luego Tejido Mujer, y la Guardia Indígena, que empezó como Guardia Cívica. Ah, sí. En el 2001, o sea, es que guardia siempre hemos sido. Yo pienso que desde la gaitana siempre hemos mantenido esa figura, o más que figura, esa forma de defender los territorios, ¿cierto? Porque la guardia, ¿qué hace? Defender la cultura, defender el territorio, la identidad y defender su comunidad. Eso siempre ha estado permanente. Lo que pasa es que en cada época pues ha tenido, por decirlo así, diferentes nombres. Creo que ahorita ya se establece como tal, como Guardia Indígena, y surge la Guardia Indígena en el 2001 en el Guerrero, también por eso, ¿no? Por esa arremetida de los paramilitares en los territorios indígenas y las masacres en los diferentes territorios y a diferentes comunidades. Entonces la única opción era fortalecer esa guardia, pues de otra manera se llamó así, Guardia Cívica, pero en la medida que hemos ido avanzando y en los mismos congresos que se van desarrollando, la misma comunidad va diciendo cómo es que se debe llamar. Entonces surge la Guardia Indígena para poder también defender el derecho a la vida y al territorio de nuestras comunidades. El programa Mujer, ¿no es cierto?, también surge pues con unos objetivos claros, y es de defender la vida de las mujeres, de defender ese papel que nosotros tenemos como mujeres, que es dar vida para la vida, y no es que nosotros tengamos que parir unos hijos y dárselos a la guerra para fortalecer una guerra que nosotros no la hemos iniciado, sino que hemos sido víctima de ella. El programa Mujer, porque usted sabe que es la que da la semilla, es la que tiene, digamos, el papel más importante dentro de la familia, y además es la que le da el equilibrio al hombre. Para el pueblo Nasa, pues tener su pareja es lo más importante. Es la que siempre está ayudando a las ideas, ayudando al trabajo, al fortalecimiento de la familia como tal, y por eso se hacía necesario pues crear un programa Mujer. Además pues no digamos mentiras, también para ir menguando toda esa violencia intrafamiliar que también se ve en nuestros territorios. Siempre seremos las dadoras de vida, que siempre estaremos acompañando este proceso desde todos los espacios habidos y por haber. A esas mujeres jóvenes decirle que ellas son las responsables
de mantener a nuestra organización, porque